Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala Zoom de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, tal como ha sido anunciado, daremos inicio a la videoconferencia denominada 66 aniversario del sufragio de la mujer peruana, avances y retos en el contexto del Bicentenario. Para tal efecto, saludamos la presencia de la señora congresista de la República, Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, de Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, de Milagros Janet Suito Acuña, directora nacional de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones, de Mariana Mull de Pis, historiadora y gestora de la colección Franklin Pis para la historia andina del Perú, y de Luz Milagros Caiguaray Gambini, vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 2020-2021. Asimismo, las preguntas formuladas a través del chat del Zoom y del Facebook Live serán respondidas al finalizar las ponencias. Damos inicio al evento con las palabras de saludo a cargo de Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, a quien cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Rocío. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a esta conferencia virtual por el 66 aniversario del sufragio de la mujer peruana, avances y retos en el contexto del Bicentenario. Un cordial saludo a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, congresista Matilde Fernández Flores, que permanentemente está participando en nuestros eventos de la Oficina de Participación Ciudadana, a Milagros Janet Suito, representante del Jurado Nacional de Elecciones, a Mariana Mull de Pis, historiadora e investigadora peruana, y a la congresista Luz Milagros Caiguaray Gambini, vicepresidenta de la Mesa de Mujeres. El día de hoy es un día muy importante para la Oficina de Participación Ciudadana porque hemos congregado a una mesa de lujo a personalidades que vienen haciendo mucha trascendencia en las actividades políticas y como ciudadanas a nivel del Estado peruano. En esta etapa, el día de hoy, pues tendremos las palabras de apertura de nuestra congresista de la República, tercera vicepresidenta. Vamos a tener tres momentos muy importantes. El primero, iniciaremos con la doctora Milagros Janet Suito Acuña, quien desde su Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica y Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones nos compartirá todo el proceso, todo el recorrido histórico de cómo se ha ido logrando, conquistando este derecho de lograr el sufragio de la mujer y cómo se viene ejerciendo a nivel desde inicios hasta este momento. Ese recorrido importante nos dará un panorama completo de cómo la parte normativa y legal se está dando en este aspecto. Luego tendremos una parte vivencial importante, la doctora Mariana Mull de Pis, quien nos contará desde su vivencia importante cómo es que ella está viendo este procedimiento, ha vivido este proceso en el cual se ha logrado tener derecho al sufragio a nivel nacional. Y luego, finalmente, tendremos la participación desde la Mesa de Mujeres Parlamentarias, la presencia de la congresista Luz Milagros Caiguaray Gambini, quien nos comentará cuáles son las actividades y cómo es el rol de la mujer congresista parlamentaria en este momento. Entonces, en ese espacio, les agradecemos su presencia. No olvidarse de llenar la ficha de inscripción para poder hacer llegar la constancia de sufragio e indicar que esta actividad se transmite vía Zoom y en Facebook Live. Muchas gracias. Agradecemos la participación del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Reinaldo Vargas. Seguidamente, las palabras de apertura del evento a cargo de la señora congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es un gusto saludar a cada uno de los participantes, principalmente a los integrantes de la Oficina de Participación Ciudadana, por realizar estas actividades virtuales en el entorno de la pandemia en el cual nos encontramos. Asimismo, saludar a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran esta tarde reunidos a través de esta plataforma virtual
donde se ha de realizar un evento tan importante como es el tema del ciclo de videoconferencias denominado Mujer, Derechos y Oportunidades. Van a ser tardes de trabajo bastante importantes en el cual daremos a conocer todo lo que corresponde al tema mujer, principalmente enfocado al tema del sufragio, precisamente recordando los 66 años donde la mujer peruana llega a sufragar. Hermanos, como ya se me presentó, soy la congresista Matilde Fernández Flores, representante de la región Cusco y tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Para mí es un gran honor poder dirigir estas palabras de bienvenida a cada uno de ustedes que esta jornada de capacitación virtual están reunidos en la plataforma virtual. Más aún que este año conmemoramos el 66 aniversario de la instauración del sufragio de la mujer peruana. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después, pues la mujer ha logrado tener un papel activo en la vida social, cultural, cívico y político, logrando no solo ganar el derecho al sufragio, sino poco después de participar como candidatas en los comicios electorales. Desde entonces, el empoderamiento de la mujer peruana se vio reflejada en la participación y liderazgo mediante el desempeño de cargos públicos. Es así que en la actualidad tenemos como representantes de la mujer peruana a importantes autoridades, entre las que podemos mencionar a la presidenta del Consejo de Ministros, a la presidenta del Congreso de la República, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, ministras y ahora, para la gestión del 2021 en adelante, vamos a tener 52 damas representantes de las 25 regiones del país. Y esto es un gran logro, gracias al esfuerzo de cada una de las mujeres peruanas que han hecho posible de que estos espacios sean bien ganados. Es así que, dada la importancia de participación de la mujer en la política peruana, la tercera vicepresidencia, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, apertura esta jornada de capacitación virtual con la finalidad de rememorar la historia del logro del sufragio femenino, resaltar la importancia de su participación política, enaltecer los avances logrados en la transformación del país y reflexionar sobre los retos a enfrentar en la búsqueda de una verdadera igualdad. Asimismo, queremos resaltar los logros obtenidos con la Ley de la Paridad y Alternancia, que nos permite equiparar tanto la participación de varones como de mujeres en las listas presidenciales al Congreso de la República, de tal forma que sea un derecho de igual alcance para hombres y mujeres. Y pronto, hermanos, se nos vienen las elecciones regionales y municipales, en el cual también tenemos que darle fuerza para que las nuevas generaciones, líderes mujeres, puedan ir integrándose a estas planchas que tienen que regir los destinos de cada región, provincia y distrito. Estimadas hermanas, van a ser 3 días de trabajo de capacitación virtual. Y para ello se ha preparado y diseñado para ustedes un programa muy especial, por lo que les exhorto a sacar el máximo de los provechos a este importante evento que se viste de gala con la valiosa participación y constancia de cada una de ustedes. Sin ánimos de prolongarme, hermanas y hermanos, les deseo los mejores éxitos en estas tardes de capacitación y les agradezco de manera especial el compromiso y las ganas que ustedes le ponen a este espíritu innovador y de progreso que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias y que viva las mujeres peruanas. Un abrazo a todos. Gracias. Agradecemos la participación de la congresista Matilde Fernández. A continuación, iniciamos con las exposiciones de los ponentes invitados. Esta tarde contamos con la presencia de Milagros Janet Suito Acuña, directora nacional de Educación e Información Cívica del Jurado Nacional de Elecciones, abogada con estudios de posgrado y maestría en procesos electorales, derecho civil y gestión pública. Dirige el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena. Además,
ha sido responsable de iniciativas y proyectos de participación electoral. También es certificada por el proyecto Beach Lidia International para la capacitación electoral. ¿Quién expondrá el tema? Representación y participación política de la mujer para el fortalecimiento democrático. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Janet. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches. Saludar a la tercera vicepresidenta, doña Matilde Fernández, también a doña Mariana Muldepiz, historiadora muy reconocida además, y a la a la vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que también estarán el día de hoy. Y un saludo, sin duda, también de nuestro presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas Arenas, quien extiende a través mío este saludo institucional a todas las personas que están participando el día de hoy, y también sin duda al Congreso de la República. Voy a empezar para tratar de optimizar el tiempo. Ahí tenía una presentación que quería compartirles para poder iniciar esta presentación, que en realidad tiene como objetivo dar hacer un recorrido bastante rápido sobre el tema de la participación política a nivel histórico, pero sobre todo centrarnos un poco en este proceso electoral que ha acontecido en las elecciones generales 2021. Si podemos avanzar con las siguientes láminas, vamos a ver que la participación política de la mujer, bueno, tiene un proceso previo, ¿no?, histórico, donde se señala, y muchas historiadoras lo señalan así, que es el reconocimiento de la calidad de ciudadana, que fue un derecho conseguido, no concedido, ¿no? Creo que esto es una premisa importante que hay que resaltar. Karen Poulsen, también, que es una historiadora que incluso ha publicado un libro sobre este tema, hace hace un desarrollo con profundidad de cómo fue el proceso para que las mujeres puedan, lograr el voto femenino. Y sin duda, un detalle que hay que resaltar y remarcar es que este derecho fue conseguido por el logro, ¿no?, y conquista de las propias mujeres, de las organizaciones de mujeres y de todas las precursoras, digamos, que participaron en este proceso para el logro del voto femenino. Entonces, eso creo que era un punto inicial que quería resaltar. Y recordemos que hubo todo un proceso, ¿no?, desde el reconocimiento del voto para las elecciones municipales para las mujeres, claro, con algunos requisitos, y que, digamos, no se efectivizó sino después de los años 60, en 1963 para ser más específica, y luego este hito importantísimo que es el año 1955, donde se reconoce, ¿no?, la calidad de ciudadana de las mujeres en las dos dimensiones de elegir y ser elegidas, además en las elecciones generales. Y por eso es que el año siguiente pudimos contar con las primeras mujeres elegidas en el Parlamento. Y luego, si podemos seguir avanzando, podemos ver, yo creo que la línea de tiempo. En la siguiente lámina me parece interesante ver esa línea de tiempo. Y luego de eso, ahí ustedes pueden ver en la línea de tiempo que el año 56, como mencioné, tuvimos a las primeras mujeres electas en el Parlamento. Luego, en ese lapso, desde el año 33 hasta el 48, se crean estos organismos también multilaterales, la ONU, la OEA. Entonces, todo este trabajo, estas recomendaciones también que hicieron muchas de las organizaciones internacionales, y que en ese momento además ya varios países de América Latina también habían logrado el voto de las mujeres. Bueno, el Perú fue uno de los penúltimos en reconocer el derecho al voto de las mujeres en todos los procesos electorales, digamos, pero digamos, fue parte de este proceso, ¿no?, digamos, histórico que se vivió en esa etapa.
Más adelante han habido algunos avances importantes, sin duda, a partir del reconocimiento del voto a las mujeres y luego del sufragio universal en el año 1979, que es la regulación de la cuota de género, a partir del 97 con un porcentaje inicial del 25%, luego hacia el 2000 este porcentaje se incrementa y esta posibilidad, ¿no?, de que las mujeres puedan participar, se constitucionalizó la cuota de género en el año 2002, ¿no? Entonces, creo que han habido, como podemos ver, avances importantes durante toda parte del siglo, digamos, 20-21, ¿no? Importantes avances en términos del reconocimiento de derechos y la ampliación de derechos para las mujeres en el ámbito público. Luego de eso, también hubieron algunas modificaciones importantes, que era la incorporación de la cuota en los cargos de dirección partidaria, ¿no? Recordemos, en el caso peruano, para poder participar en la vida política, se tiene que presentar las listas y tienen que ser los partidos, digamos, o movimientos regionales, dependiendo del proceso electoral, para que puedan participar en el proceso. Entonces, ahí hubo una modificación importante y se reconoció también la cuota a nivel de los cargos de dirección partidaria. En el 2011, 2016, el jurado presenta un código electoral donde se incorpora algunas de estas normas importantes, ¿no? La alternancia, nosotros presentamos y trabajamos incluso un proyecto de ley con Manuela Ramos, y la Defensoría del Pueblo, específico para la regulación de la cuota de las mujeres a partir ya de esa fecha, fíjense, ya hace bastantes años también, y en el 2016 también, ¿no?, se incorporan además la figura del acoso político. En el 2019 ya, como hemos visto, se aprobó y se incrementa a que se aplique el 40% de la cuota de género y la aplicación de la paridad de manera gradual y progresiva. Esto se modifica el año 2020 con la regulación ya de la paridad y alternancia sin progresividad, que es lo que ha sucedido, y de manera reciente se ha aprobado la ley que previene y sanciona el acoso político. Entonces, como podemos ver en esta línea de tiempo bastante resumida, ha sido un proceso, ¿no?, de conquista de muchas de las organizaciones. Muchos de estos cambios, como la paridad y la alternancia, la ley que sanciona los actos o situaciones de acoso político contra las mujeres, han estado luchando muchas de las organizaciones, Manuela Ramos, Flora Tristán, ¿no?, la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, y de algún modo el jurado ha impulsado también estos procesos, por un lado a partir de la incorporación en la propuesta del código, pero también, ¿no?, digamos, resaltando la importancia de que se regulen este tipo de iniciativas que ya venía siendo una demanda, digamos, de varios años atrás, de décadas en algunos casos, para que se reconozcan y amplíen sin duda los derechos de participación política de las mujeres en nuestro país. Si continuamos con la siguiente lámina, lo que vamos a ver es que, claro, el derecho a la participación política se trata de un derecho fundamental, ¿no?, y un derecho humano también. Entonces, tiene estas dos dimensiones importantes que hay que resaltar y que además está también amparada por un lado, instrumentos, ¿no?, internacionales, la Convención de Pará, tenemos también otros instrumentos que amparan la participación de las mujeres en el ámbito público, y se entiende, ¿no?, además, como espacios públicos, por un lado, la participación dentro de la propia organización política, siendo afiliadas, participando en las elecciones internas. Recordemos que en este proceso electoral se aplicó las elecciones internas para elegir, ¿no?, a los candidatos en esta elección. Entonces fue importante también este avance, porque permitió también
que muchas mujeres pudieran participar en esta etapa del proceso electoral. Luego vamos a comentar un poco algunos de estos resultados bastante rápido. Y en la campaña electoral también, ¿no? Es un espacio importante, pero que también se ha identificado ya desde hace varios procesos electorales, en realidad atrás, la violencia, ¿no? Y el acoso político que han sufrido muchas mujeres que han decidido postular en el ámbito político, en las campañas electorales. Nosotros también con Flora Tristán en su momento, y el jurado ya de manera, digamos, particular, ha hecho varios estudios dando cuenta de las situaciones de violencia que sufren muchas candidatas, ¿no? En los procesos electorales, además de otras limitaciones, ¿no? Que tienen que ver ya con el acceso a los recursos, etc. También otro espacio, digamos, público, si bajamos un poquito más, creo que no se aprecia bien, claro, es cuando ya son elegidas también muchas mujeres, y hay estudios de varias de las organizaciones también mencionadas, de mujeres que han sufrido también acoso político, no solamente durante la campaña electoral, sino también una vez que son elegidas. Y claro, en los diversos, digamos, espacios donde se han desenvuelto, ya sean como autoridades municipales, en gobierno regional, etcétera, en el parlamento, en fin, y en otros espacios. Si continuamos con la presentación, ahí, por ejemplo, lo que vamos a ver rápidamente es que fue importantísimo, ¿no? Se decía mucho en la campaña que no había muchas mujeres interesadas en participar en la vida política, pero en realidad esto queda totalmente, digamos, se pone al descubierto, se evidencia que no es así, porque hemos tenido muchas mujeres que han postulado, ¿no? De este padrón, por ejemplo, de más de 1 millón, ¿no? 600.000 electores, hay un padrón importantísimo, ¿no? De mujeres, casi el 50% participando, ¿no? Por otro lado, era la primera vez que se aplicaba la ley de paridad y género en las elecciones internas, y además otro dato importante es que por primera vez los organismos electorales pudimos participar, de modo que también eso implicaba, ¿no? Que se garantizara también el cumplimiento de las normas en las elecciones internas y por tanto de la aplicación de la paridad y la alternancia de género en esa etapa del proceso. Si continuamos, en la siguiente lámina, ahí tenemos algunos datos. Fue importante también que hubieron muchas candidaturas que se presentaron en este proceso electoral. Hay un dato creo que resaltar, es que el 87% de las candidaturas a la primera vicepresidencia fueron mujeres, ¿no? Entonces, seguimos desmitificando, ¿no? La idea de que no hay mujeres interesadas, ¿no? Hay mujeres participando, incluso a nivel de afiliados y afiliadas de los partidos políticos, es casi paritario, ¿no? Hay un porcentaje bastante alto de mujeres que son afiliadas en las organizaciones políticas. Y bueno, se ha evidenciado también un número importante de mujeres que han participado en las fórmulas presidenciales, ¿no? Si continuamos, y paridad en el número de candidaturas a la vicepresidencia, ¿no? Digamos, son datos relevantes que hay que tener en cuenta de esta evolución y de la aplicación de estas normas que han sido aprobadas también recientemente. Por lo tanto, ahí tenemos un porcentaje, ¿no? Un promedio de precandidaturas, casi, ustedes pueden ver, casi del 50-47%, ¿no? de mujeres. Entonces, creo que eso hay que relevarlo. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos a poder apreciar también que hay un detalle importante, ¿no? Cuando que nosotros hemos hecho también algunos otros estudios en este proceso electoral, y claro, cuando se les pregunta quién propuso su candidatura congresal, en la mayoría de casos, claro, no hay muchas diferencias entre las respuestas entre hombres y mujeres, pero claro, sí se evidencia que en el caso de las mujeres fue propuesta por un
por un o una militante del partido, ¿no? A diferencia, digamos, de lo que sucede con el caso de las candidaturas de los hombres que fueron las dirigencias, ¿no? Quienes los propusieron. Porque también lo que pasa es que a nivel partidario, digamos, si bien es cierto hay un número importante, ¿no? Casi paritario de mujeres afiliadas que hombres, lo que estamos viendo es que quienes tienen los mayores cargos de decisión, de dirigencia, son varones, ¿no? Entonces, esa, digamos, inequidad o esa desigualdad se reproduce un poco, ¿no? También al momento incluso de nominar o quién propone o no la candidatura, por ejemplo, en el caso de las candidatas al Congreso de la República. Entonces, sí, hay bastante trabajo todavía por hacer a nivel de las organizaciones políticas. Si continuamos con la presentación, lo que vamos a ver aquí es las situaciones de violencia, y si podemos continuar, y acoso, y algunos elementos importantes que nos permiten también un poco mirar cómo estamos, ¿no? En el caso ya de se aplicó sin duda la paridad y la alternancia, hubieron pues más de 469 listas, y ustedes pueden ver que hubo por primera vez en la historia, digamos, política peruana, hemos podido obtener, ¿no? Digamos, una paridad a nivel de candidaturas en una elección nacional. Acá el detalle a relevar era que el 22% de listas estuvieron encabezadas por una mujer. Claro, no es una cifra muy grande, digamos, pero también recordemos que era la última que se aplicaba, ¿no? El voto preferencial, y nosotros en algún momento en estudios anteriores señalamos que la aplicación, digamos, de la norma de paridad y la alternancia con la concurrencia, digamos, del voto preferencial podía generar algunas distorsiones con relación al impacto. Probablemente sin la aplicación del voto preferencial hubiésemos tenido muchas más congresistas, mujeres congresistas electas, porque la ubicación importa, ¿no? En otros estudios también lo hemos señalado, la ubicación en las listas es sumamente importante al momento de cuando el ciudadano ya tiene la oportunidad de elegir. Entonces hay mayor probabilidad, y lo hemos señalado, de quienes están ubicados en los primeros lugares de las listas. Pero bueno, ya en la siguiente elección esto ya no va a suceder. Y ahí tenemos algunos datos, ¿no? 1.295 candidatas inscritas, o sea, el porcentaje fue bastante alto de mujeres, sin duda paritaria, y bueno, y luego la mayoría tuvo edades promedios, como podemos ver, de 30 a 49, la mayoría de mujeres además con estudios superiores, estudios de posgrado culminados, el 82%, que es un porcentaje bastante alto, están, bueno, afiliadas evidentemente ya a un partido político. Y otro dato importante, muchas mujeres además ya habían postulado previamente cargos de elección popular, y creo que este dato es sumamente importante porque a pesar de las situaciones de acoso político que sufren muchas mujeres, vemos que también hay una cifra importante, ¿no? De mujeres que apuestan por seguir en la vida política. Entonces, pero no quiere decir que lo otro no sea una barrera, es claramente una barrera de la participación política de las mujeres, porque muchas de ellas deciden no continuar, ¿no? O en la carrera política por estas situaciones de acoso que hemos escuchado en este último periodo. Cuando organizamos un curso dirigido a mujeres candidatas, escuchamos muchos testimonios de candidatas que sufrían acosos a través de las redes, en los medios de comunicación. Es realmente difícil, ¿no? Participar en la vida política, de modo que de todas maneras es importante señalar, ¿no? Que hay un número también de mujeres que a pesar de estos obstáculos deciden continuar, ¿no? en la carrera política. Otro dato importante es que claro, existen brechas para la participación que están relacionadas al aporte, ¿no? al valor que le dan a las mujeres cuando están, digamos, en la campaña, ¿no? Entonces se cuestiona muchas veces el aporte, ¿no? de las mujeres en la campaña electoral, ¿no? Eso en realidad
es parte, ¿no?, de esta reproducción de los estereotipos, ¿no?, que hay, ¿no?, del rol que tienen que cumplir las mujeres en el ámbito público, ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto incluso en la pandemia que estas desigualdades se han visibilizado, se han agudizado, porque claro, las mujeres siempre hemos estado realizando mayoritariamente labores o roles de cuidado, ¿no? Entonces teníamos los roles de cuidado más las labores ya en el ámbito público. Entonces todavía creo que hay varias cosas por superar, ¿no? Estas brechas y estos estereotipos todavía que subsisten. Y claro, en algunos otros casos, si continuamos con las barreras en la participación política, ahí tenemos el acoso, ¿no? Que esto se ha recogido claramente a través de varios estudios, y en esta última elección casi el 50% de candidatas al Congreso declaró haber sufrido acoso político, y esto está corroborado incluso con los testimonios que además hemos recogido, ¿no? Durante el proceso electoral. Y bueno, ya tenemos la aprobación de la norma sobre el acoso político, que saludamos porque creo que es un gran avance a una situación de violencia que muchas mujeres han sufrido durante todos estos procesos electorales. Ahí podemos ver una tipología de los casos de acoso que han sufrido muchas de las mujeres candidatas en este proceso electoral: difamación, amenazas, violencia física, también ha habido varios casos, en fin, ¿no? Son varias manifestaciones a través de las cuales se evidencia, ¿no?, el acoso en el proceso electoral y durante la campaña electoral. Y podemos ver también además que hemos registrado 24 casos. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Observa Igualdad, y ahí se han registrado varios casos de acoso político de varias regiones del país, de varios partidos políticos, como ustedes pueden ver, y que, bueno, están allí también los reportes a disposición, pero es importante que muchas mujeres lo han señalado de manera reiterada, así que esta norma sin duda va a ayudar a poder, ¿no?, por un lado, desarrollar acciones de prevención, pero también sancionar estos casos de acoso hacia las mujeres ya en la siguiente elección, que sería la elección regional y municipal del año que viene, y con las elecciones, digamos, primarias, que se van a llevar también de manera abierta en esta elección del año 2022. Pues recordemos que se suspendieron por la pandemia, pero ya suponemos que en el siguiente año es probable, ¿no?, que ya se aplique las elecciones primarias, así que vamos a empezar también a trabajar ya el año que viene y la aplicación sin duda de la paridad y la alternancia también a nivel regional. Recordemos que la norma ha regulado la aplicación de la paridad en todas las elecciones, ¿no? Entonces también se va a aplicar en la elección subnacional. Otra de las barreras también que se han evidenciado, ¿no?, ya a lo largo de algunos procesos electorales, son las dificultades que muchas mujeres tienen para poder participar en la campaña, ¿no?, la falta de recursos económicos. La cobertura es un tema, yo creo que recurrente. Hemos hecho un estudio de cobertura en medios de comunicación, y ahí solamente está, digamos, un dato relevante que tiene que ver con la inequidad que hay, ¿no? Ahí pueden ver claramente que hay una inequidad bien marcada respecto a la cobertura que le dan los medios a las candidatas mujeres y que los candidatos varones, ¿no? En algunos casos, en medio impreso es mayor, en otros menor, digamos, pero digamos hay una desigualdad marcada también de las mujeres para poder también visibilizar, ¿no?, la candidatura en un proceso electoral, como en este caso fue en la elección congresal. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos para ir cerrando, presentar solamente algunos resultados. Los resultados y el impacto de esta ley histórica para todas las mujeres aquí en Perú fue que resultaron 49 mujeres elegidas, que representan alrededor del 38% del total de integrantes del Parlamento. Si comparamos con el proceso electoral anterior, sin duda hay un porcentaje
bastante más alto, más del 10% respecto a la elección pasada. Y ya si comparamos con la elección del año 2016, pues es mucho mayor, ¿no? Porque no pasábamos de un porcentaje del 30%, no superábamos incluso el porcentaje mínimo regulado en aquel proceso electoral que era del 30%, más o menos fluctuaba entre el 25, 26%, y ese era nuestro techo, ¿no? Ya en los últimos procesos electorales, de modo que hemos avanzado enormemente, ¿no? En términos de representación política. Y por otro lado, como les mencionaba, se confirma sin duda que la posición en las listas es el factor más influyente a la hora de la elección. Por eso es que nosotros hicimos rápidamente también esta reflexión. La mitad de los congresistas electos y electas postuló con el número 1, ¿no?, de la lista. Entonces, eso es ya innegable, y el 82% de las mujeres postuló en el tercio superior de la lista, ¿no?, lo que favoreció sin duda para que muchas mujeres resultaran elegidas en este proceso electoral. Y ahí vemos que algunos datos ya que tienen que ver más con el perfil, ¿no? Ahí del tiempo de afiliación, ¿no? Algunas, la mayoría sin duda fueron afiliadas, evidentemente. Algunas, el tiempo de afiliación fue bastante reciente, ¿no? Y 10 mujeres han ocupado cargos de elección anteriormente, ¿no? Son algunos datos de los perfiles de manera bastante resumida del perfil de las congresistas que tenemos y que, bueno, ya se van a instalar próximamente también. Ahí está digamos, como la síntesis y la conclusión en realidad de todo este proceso, es que, claro, evidentemente, con la aplicación de la paridad y la alternancia, el panorama, ¿no?, y la representación de las mujeres en el Perú es importantísima, ¿no? Yo creo que todavía incluso el impacto lo vamos a poder ir mirando, ¿no?, una vez que se instale el Congreso de la República, y seguramente muchas de ellas también van a seguir impulsando varios procesos para seguir haciendo, ¿no?, que nuestra democracia sea mucho más inclusiva, ¿no?, más paritaria en otros espacios también. Y si continuamos también, ahí podemos ver una gráfica que ya luego seguramente la podrán compartir. Algunos de estos desafíos que creo que es importante afirmar es que, claro, hay que todavía, ¿no?, mejorar estos niveles de participación política de las mujeres en su diversidad a nivel local, sobre todo, ¿no? Yo creo que dado un paso importantísimo a nivel nacional, pero todavía tenemos algunos déficits, ¿no?, de subrepresentación, por ejemplo, en los casos de los cargos del nivel ejecutivo, de alcaldías, ¿no?, o el caso de los gobiernos regionales. Creo que todavía ahí tenemos mucho por hacer y seguir impulsando, ¿no?, mayores liderazgos que hay. Como hemos visto, hay muchas mujeres participando, pero claro, esto pasa también por un proceso de democratización que también está en proceso a nivel de los partidos políticos, que eso va a ir cambiando también, y ya ha ido cambiando, y además otros desafíos importantes tienen que ver con una educación, ¿no?, con enfoque de género en los diversos espacios de socialización, en las instituciones del Estado, educativas, etcétera, medios de comunicación, que creo que es importante también reconocer el rol, ¿no?, y que ellos lo reconozcan también, ¿no?, en un proceso electoral donde lo que se tiene que garantizar es el mayor acceso posible, cobertura equitativa posible e información hacia la ciudadanía, y campañas también comunicacionales que busquen, pues, erradicar, ¿no?, la discriminación, en fin, los estereotipos de género, el machismo, creo que van a ayudar mucho. Y claro, tenemos retos importantes a corto plazo, que es la reglamentación de la norma de acoso político y además la aplicación de la paridad y la alternancia en el ámbito subnacional en el marco de las elecciones regionales, pero antes de eso en las elecciones primarias e internas que se van a llevar a cabo ya en los siguientes meses, el siguiente año en realidad, digamos el siguiente año. Entonces son algunos de los desafíos que también están ligados a transversalizar el enfoque
a sensibilizar, a seguir afianzando también estos procesos de democracia interna en los partidos políticos, que sean muchos más inclusivos y que más allá de cumplir estos requisitos, en realidad puedan hacer un trabajo, ¿no? Digamos, más sostenido, sobre todo cuando muchos de los partidos políticos ahora reciben un financiamiento público que además está orientado para seguir capacitando, ¿no? Y fortaleciendo los liderazgos de las mujeres en su diversidad. Recordemos que, y por eso lo mencionaba, ¿no? Este enfoque de interseccionalidad, mucha de la discriminación que sufre una mujer es una mujer indígena, si es una mujer joven, entonces hay muchas variables, ¿no? Que recaen y que tienen que ser miradas, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia, y por eso es que creo que es importante seguir trabajando con las organizaciones políticas y con otras instituciones para que podamos tener una democracia mucho más inclusiva en este bicentenario de la República. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación de la directora Milagros Suito. A continuación, contamos con la participación de Mariana Mul Saravia de Piz, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, gestora de la colección Franklin Piz para la Historia Andina del Perú, especialista en temas de gestión, conservación y uso del patrimonio cultural. Desde el año 2000 está dedicada a la investigación, publicación y docencia en asuntos del patrimonio cultural de la Iglesia Católica, del Santuario Histórico de Machu Picchu, de la recuperación de bienes culturales prehispánicos y la preservación de archivos y bibliotecas públicas o privadas. Quien expondrá con el tema Testimonio de quien vivió siendo niña la dación del voto a la mujer en 1955. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Mariana. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rocío, por esta generosa presentación, y también con la venia de las distinguidas congresistas que han tenido a bien plantearnos el reto a las mujeres que vimos, que oímos las discusiones familiares sobre el voto a la mujer. Agradezco también muchísimo, muy especialmente a mi predecesora, la señora Milagros Suito, por su minuciosa presentación de lo que es hoy el voto a la mujer. Yo, ¿podríamos ir poniendo mis imágenes? Claro que sí. Ya. Son importantes mis imágenes porque representan ese momento en que se dio el voto a la mujer. Yo he vivido, me he hecho quien soy, en una casa poblada, es decir, casa poblada es una expresión muy colonial sobre una casa en que todo el mundo tenía sitio, en que siempre pues había que tener almuerzo, comida para los parientes que entraban, que venían, que había comida, ¿no? Una familia muy cohesionada en el primer quinquenio de 1950. Eran los tiempos en que, por supuesto, era presidente del Perú el omnipresente y autoritario régimen del general Manuel A. Odría. Y en el entorno familiar se decía que él había propiciado la dación porque el Congreso hacía lo que el general Odría quería. En la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores eran todos pues sus fieles seguidores, beneficiados de esta situación, ¿no? Entonces, en la casa se decía, se ha dado la ley 12391 que otorgaba el derecho femenino al sufragio, porque él quería que quienes votaran por su candidato. Él confiaba, por lo menos esa era la conversación. Y yo vengo de una familia, mi madre eran 5 hermanas mujeres y 4 hermanos hombres, todos casados, que todo el mundo hablaba, todas las mujeres hablaban, ¿ya? Aquí está una fotografía de mis compañeritos de clases y yo ahí estoy también, pero creo que no salgo en la foto aquí porque veo que está, bueno, por lo menos. Bueno, el punto es que no les dimos gusto y no se eligió a su candidato, que en ese momento era un
señor muy distinguido, el señor Hernando de la Valle. Yo reconozco que he recibido una educación privilegiada. Recibí la misma educación que mis hermanos hombres. Íbamos juntos al colegio y ahí están todos mis compañeritos de clase en 1955. Muchos de ellos nunca más los he vuelto a ver. Este es el grupo peruano del colegio Franklin Delano Roosevelt, uno de los colegios, por supuesto, más exclusivos de Lima, y una exclusividad del dinero, porque es caro. Porque es caro educar a los niños con capacidad de dialogar, con capacidad de hablar, con capacidad de discutir. Pero voy a pasar a contar una anécdota familiar que ejemplifica este tiempo en las casas, en la vida. Cuando llegó el momento de sacar la libreta electoral, porque así se llamaba, ya había un registro civil donde, por supuesto, ya se escribía un niño cuando nacía, se escribía un divorcio, se escribía primero un matrimonio y un eventual divorcio, ¿no? Y, por supuesto, la condición de viuda. Y así tenía que ser. ¿Ya? ¿Qué pasó? En 1951, una de las hermanas de mi mamá, que era mi madrina, enviudó. Y cuando llegó el momento de sacar la libreta electoral, siguiendo su procedimiento de trabajo, porque ya no podía ser solo una ama de casa, como sus hermanas y sus cuñadas, sino que tenía que mantener a 3 hijos hombres que se habían quedado adolescentes, habían perdido a su padre siendo adolescentes. Entonces, ella entró a trabajar como asistenta de la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ahí entró con en ese momento no tenía una libreta electoral. Entonces lo que llevaba era la partida de defunción de su esposo. Pero ¿qué pasa el año 55? Ella va, por supuesto, a sacar su libreta electoral, y el registrador, ella le dice, soy viuda. Ah, no importa, usted es casada. Ya, pum, le puso su casada. Ya, siguió funcionando. Llegó el momento, un día, quiso viajar con sus hermanas, darse un paseíto, hacer turismo, y fue a sacar su pasaporte, comprar su pasaje, y le dijeron, señora, ¿dónde está la autorización de su esposo para que usted viaje? Eso no lo teníamos claro todavía, ¿no? No, señora, usted tendrá libreta electoral, pero acá dice que usted es casada. Entonces usted, para viajar, para sacar su pasaporte, necesita una autorización. Se quedó fría. No había esperado. Además, en la familia esto era tema de conversación. Entonces fue, y aquí quiero llamar la atención a este personaje que quizás ya ahora pues nadie lo recuerda, ¿no? El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un distinguidísimo abogado en ese momento, el doctor Bramón Arias, que ella conocía porque había sido vecino del barrio donde ella vivía, ya en el Jirón Junín, ahí arribita del Congreso, que ahí por donde está la Casa de Moneda, la ayudó y fue el abogado. Se necesita un abogado. En la República de hoy, ya, hay una frase que dije, ¿cómo? Estamos en 1955, y se titula La lucha de Marcelina por alcanzar justicia para su hija. Una señora tiene el mismo problema. Tiene una hija con el apellido, quiere cambiar los apellidos total, ha terminado en el Tribunal Constitucional para que le resuelvan este tema. ¿Qué ha pasado en nuestro país para que haya semejante retroceso? ¿Por qué no le creen a una persona que presenta un documento? Ya, yo lo viví en el año 1900, cuando entré a cambiar mi DNI,
como viuda de Franklin Pierce, porque hemos hecho una vida juntos, compartiendo, y yo quería después seguir usando el apellido de mi esposo. Si hay las que se lo quieren quitar, bueno, está para que se lo quiten, no, yo no tengo ningún problema. Pero quiero que a mí me permitan usar el nombre que yo quiero. Y no estoy presentando cualquier cosa. Estoy presentando la partida de difunción de mi esposo, puedo presentar la partida de matrimonio que tengo, no estoy usurpando nada. Desde que saqué desde que saqué la libreta electoral, primero figuré como casada, la cambié porque figurara por casada, y en el año 95, 93, que hubo este cambio, que lo ha explicado muy bien Milagros Suito, ya, yo figuré así, y no he tenido ningún problema en inscribirme así. Sin embargo, y aquí viene para mí el punto más importante de haber de aceptar esta invitación, de que se les ocurriera invitarme para dar este testimonio sobre, vivimos en un país en que la gestión cultural requiere, ya sabemos, las invasiones en los sitios arqueológicos, el tráfico del patrimonio, pero aquí quiero contar algo que para mí es bien importante y que no lo he querido denominar acoso ni discriminación. Los editores del importante libro Machu Picchu, Investigaciones Interdisciplinarias, publicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco en el 2020, y cuánto me alegro que la congresista que se nos ha presentado, que en este momento no me acuerdo su nombre exactamente, tendría que ver el papel, la invitación, es representante del Cusco, ¿ya? Han publicado un libro muy importante, clave, verdaderamente indispensable para las investigaciones sobre lo que es Machu Picchu en nuestro país. Pero, por alguna razón, estos funcionarios, en su texto titulado Estado de la Cuestión, Historia y Arqueología de la Yacta de Machu Picchu, han decidido eliminar mi nombre, mutilar, diría yo, mi nombre, y ponerme solo Mariana Muhl. Ya. A mí me ha fastidiado. ¿Y qué hacer? ¿Debo tener cólera? ¿Debo defenderme así como las primeras sufragistas que tuvieron que enfrentar una violencia muy fuerte? Hay unas historias que si a alguien le interesa, pues por ahí podemos conversar en algún otro momento. Porque después de todo, el Perú fue el segundo comenzando por la cola, o sea, el penúltimo país de habla hispánica que le dio el voto a la mujer. ¿Ya? Y esto verdaderamente es lamentable, que estemos ahí por la cola. ¿Ya? Hayan decidido no ponerme mi nombre como soy, citar mis 2 libros claves para la recuperación de las piezas de Machu Picchu, lo cual por supuesto es uno de mis grandes honores. Y en el Cusco, señora, ya no me acuerdo su nombre, disculpe, me lo han reconocido, tengo la medalla de la ciudad, soy profesora honoraria de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y esto para mí es clave. Pero sin embargo, en este libro tan importante, no figuro, nadie tiene por qué hacer el vínculo, el clic entre mi obra y la obra de mi esposo. Y eso para mí es complicado, difícil de procesar, de mantener. Quiero ahora pasar a decir algo que también me parece sumamente importante. Y es que en este momento estamos teniendo en cuenta otra recién llegada pieza, otra recuperación, otra vez para el Cusco, por supuesto, que es lo de la placa Echenique. Entonces, estos son temas en los cuales yo tengo que apoyarme, porque sí quiero usar la palabra apoyarme, en esta relación que hay entre un matrimonio muy convencional, muy tradicional, muy de los tiempos idos, ¿ya? Que está aportando, está llevando esto.
Y otra vez apelo a la señora congresista del Cusco para que lo tengamos presente en estos meses que faltan. Y yo soy de las que no doy puntadas sin nudo. El próximo mes van a ser 110 años que Hiram Bingham dijo que había descubierto Machu Picchu. Yo pienso que había comunicado al mundo la existencia de Machu Picchu. Entonces, este es un momento, y hace 10 años que el presidente Alan García, bien machísticamente, y su ministro de Relaciones Exteriores, pariente de mi esposo, ¿ya?, decidieron coger mi libro y tirarlo al tacho, y ellos son los que lograron traer las piezas de Machu Picchu de regreso. No, señores. Hubo un trabajo bien importante, bien claro, que ya en algún momento tendremos oportunidad de seguir clarificando, porque en el Cusco sí me lo reconocen, y eso me tiene orgullosísima, orgullosísima. Y aquí me quedo porque lo mismo vamos a hacer con la placa Echenique. Exactamente. El aporte de Jorge Flores Ochoa, el aporte de Daniel Estrada, el aporte de estos personajes que estaban activos en el Cusco de 1986, sembraron la semilla para que venga la placa Echenique al Perú, y por qué no decirlo, la carátula del libro de mi esposo, El Dios Creador Andino, tiene la placa Echenique. Así es que, y el director del Ministerio de Cultura, y ahorita termino, del Cusco, el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, editó una segunda edición que ustedes pueden encontrar en internet. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación, la excelente participación de la historiadora Mariana Muhl de Piz. Recordamos a los participantes que las preguntas formuladas a través del chat del Zoom y de Facebook Live serán respondidas al finalizar las ponencias. Continuando con la programación, contamos con la participación de la parlamentaria Luz Milagros Caiguaray Gambini, congresista de la República y vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 2020-2021, quien expondrá el tema Retos y desafíos de la mujer en la política peruana. Tiene usted uso de la palabra, congresista. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señorita Rocío. Muy buenas noches con todos los presentes. Para mí es una inspiración el poder participar en este magno evento organizado por la Oficina de Participación Ciudadana y poder llevar la voz, ¿no?, a cada uno de ustedes y poder compartir este momento tan importante para todas las mujeres y ser la voz de las mujeres en este evento virtual, donde la tecnología nos une ante la adversidad en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Es una oportunidad y un privilegio poder expresar mi reconocimiento también en este momento y mis saludos especiales a todas las mujeres, mujeres madres, a la mujer niña, a la mujer joven, a la mujer indígena, a la mujer emprendedora, a la mujer adulto mayor, porque todos y todas tenemos una labor en la sociedad. Hombres y mujeres participamos en una sociedad en permanente cambio, en un proceso de transformación que permite evidenciar nuevos contextos, tanto en lo económico, en lo social, en lo familiar. Por eso las mujeres hemos ganado una magnífica oportunidad para cambiar la política. Por ello es necesario que las mujeres se interesen en los asuntos de interés público, porque la vocación de servicio forma parte de nuestra condición como personas, como parte de una familia, como integrante de nuestra sociedad. Solo con la participación de la mujer en la política peruana podemos aportar una verdadera y activa democracia que garantice el bienestar para todos los peruanos. Tenemos la oportunidad que nos da la historia de poder ser las mujeres directoras de nuestro propio destino. Desde el reconocimiento que por primera vez se dio la Organización de las Naciones Unidas
que estableció y celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer en el año 1975. En nuestra sociedad peruana, la mujer ofrece una crisol de roles como son hija, amiga, compañera, madre, trabajadora, profesional, educadora, ama de casa, artista, deportista, agricultora y también política. El día de hoy, la mujer es la protagonista. Somos protagonistas del cambio, protagonistas de nuestro propio destino. Por el hecho de ser mujeres, tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra condición de mujer sin calificativos frente a los varones, sino con sencillez, sentirnos igual entre iguales, es decir, predicar con el ejemplo y valorar nuestra condición de mujer frente a la sociedad, motivando a las candidatas a ocupar cargos políticos en el Perú. En los últimos procesos electorales al Congreso, en el cual he podido ser parte, siendo elegida por mi amada región de Loreto, es decir, en este Congreso 2020-2021, las mujeres han representado el 40% total de la candidatura al Congreso del Perú, donde 1.110 candidatas han determinado que un número importante esté presente en este Congreso. Aunque la cuota de género aplicable al proceso electoral de 2020 es de 30%, tan solo el 14% de las 540 listas congresales está liderada por una mujer, según la plataforma observa Igualdad del Jurado Nacional de Elecciones. Las brechas para la participación política de las mujeres son más desafiantes cuando además se pertenece más de uno de los grupos sociales que históricamente han sido excluidos. Ser mujer, joven e indígena, entonces, representa un desafío aún mayor. En este contexto de las recientes elecciones congresales, es importante recordar también que uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene como meta específica asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Una meta que desde luego incluye a las mujeres en toda su diversidad. Según el último estudio del INDECI de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres en el Perú asumen una carga semanal de 9 horas más de trabajo remunerado y aún no remunerado que los hombres, con lo cual su punto de partida en la participación política y la toma de decisiones es también desigual en tiempo. Que más mujeres ocupen cargos políticos en igualdad de condiciones es una de nuestras prioridades para acelerar el desarrollo sostenible en el Perú. ¿Y por qué? La razón es simple. Una gobernanza inclusive donde las mujeres estén igualmente representadas en un punto de partida para provocar transformaciones estructurales, no solo para sí mismas, sino indispensables para que eliminemos la violencia de género y garanticemos el ejercicio pleno de nuestros derechos. Es decir, tenemos muchos desafíos como el lograr la igualdad salarial en el ámbito laboral, en el ámbito social. Debemos promover la educación tanto en las niñas, en el ámbito rural y amazónico, para lograr que cuando sean adultas participen también en igualdad de condiciones que los varones en la política. Porque es justamente lo que necesita el Perú, que todos sus hijos e hijas participen en su destino, para reconocer el valor de la mujer en la sociedad
Hay que hacerlo respetando a nuestros pares, los varones. Es decir, tener un inicio desde uno mismo y predicar con el ejemplo. Hablar de los retos y desafíos no parte por hablar de desigualdad en relación a los hombres, sino de unidad en relación a los seres humanos como hijos de Dios que somos. No es tan solo pensar en la cuota de género en las elecciones internas de una organización política. Es una medida pensada para que las mujeres tengan una igualdad. De esa forma, la democracia se pueda manifestar dentro de las organizaciones. Sino ir más allá, ¿no? Que sin necesidad de hacer uso de la cuota de género, se exprese de interés de la mujer en participar en la política, es decir, que sea por la propia decisión de la mujer, por vocación, su participación en política, y se incremente en su participación, incluso superando la cuota de género, en una realidad que lo que sean de ser candidatos en un partido político, sabemos que esta realidad de ser previamente elegidos en sus propias organizaciones políticas y en ese espacio que se realizan unas elecciones internas en el cual legalmente existe ya una cuota de género que es obligatorio. El derecho de sufragio implica elegir y ser elegidos, y en el Perú las mujeres tienen el derecho de elegir, a participar, y esto ha sido ejercido desde el año 1955, como ya lo indicaron, y posteriormente ser elegidas gracias a la constante promoción de la igualdad. Además, debemos agregar que se debe promover desde nuestros hogares a motivar a nuestras niñas que se expresen con libertad y que asuman ya adolescentes la preocupación por los asuntos públicos para que en formación de futuras ciudadanas se interesen en el servicio público a través de la participación política. La participación política de mujeres a lo largo de la historia nos hace reflexionar que los derechos de la mujer en política va también por el deseo y el interés del servicio público, ya que la política es el arte del buen gobierno. Y por ello debemos motivar a las nuevas generaciones a participar en políticas para cambiar la imagen de la política y fortalecer las instituciones presentes en nuestra sociedad, como la familia, los partidos, las organizaciones civiles, los colectivos y las diversas formas de expresión. Previo a la Segunda Guerra Mundial, la mujer tuvo un rol eminentemente doméstico, el cual cambió cuando los hombres van a la guerra. En ese momento la mujer asume un rol diferente porque tiene la responsabilidad de solventar los gastos de la familia. Después de la guerra empieza la lucha por el voto de la mujer en los años 50 y comienza la mujer a pensar que ella no es solamente un accesorio, sino que necesita ser escuchada. A través de las épocas, el rol del hombre y la mujer empiezan a cambiar, teniendo como resultado que los hombres en el hogar empiezan a hacer los quehaceres del hogar que antes hacían solo las mujeres, como cocinar, lavar o planchar, ¿no? Por lo cual debemos hablar que tanto hombres y mujeres son un complemento que debe apoyarse en todas las actividades. Socialmente estamos en una etapa en la que estamos viendo un incremento de violencia hacia la mujer. Por ello es importante que ahora, en esta etapa, se deban decidir qué roles vamos a tener, no solo en el hogar, sino en el país. Por ello, debe formarse a las futuras ciudadanas para que participen, ¿no?, en la política. Tenemos un marco normativo nacional e internacional para la igualdad en nuestro país, como por ejemplo, la Convención contra la forma de discriminación hacia la mujer, que es un marco normativo vinculante que obliga a los estados
a promover la igualdad y desde ese mecanismo se genere que implementen políticas para poder generar los procesos de cambio. Tiene que haber un mayor compromiso político de las autoridades en la implementación de políticas de igualdad de género para reducir brechas y generar procesos internos de cultura con igualdad. En ese sentido, reflexionaremos sobre la participación de la mujer en la política, dando las bases para desarrollar oportunidades para hombres y mujeres, de tal forma que prediquemos con el ejemplo de llegar a la política en igualdad de condiciones, tanto mujeres como hombres. Para ello debemos fortalecer a la familia. La crianza en valores, el concepto de desarrollo humano sostenible, centrarnos más en la persona de la mano al desarrollo económico. Muchísimas gracias por la participación en este momento. Agradecemos la excelente participación de la congresista Luis Milagros Carguaray. A continuación, procederemos con la rueda de preguntas. Tenemos una pregunta dirigida a la doctora Milagros Suito. ¿El país cuenta con instituciones, organizaciones que brinden preparación a las mujeres interesadas en participar políticamente? ¿Y de qué manera el voto preferencial puede atentar contra la aplicación de medidas como la paridad y alternancia? Doctora Milagros. Disculpa, no te escuché, se me perdió la conexión. ¿Podrías, por favor? ¿El país cuenta con instituciones u organizaciones que brinden preparación a las mujeres interesadas en participar políticamente? ¿Y de qué manera el voto preferencial puede atentar contra la aplicación de medidas como la paridad y alternancia? Bueno, en efecto, sobre lo último, lo hemos mencionado ya en estudios anteriores, que sí, en efecto, como el diseño electoral está establecido en el caso de las elecciones congresales, la ubicación tiene una enorme importancia, ¿no? Y por eso es que hemos visto que aquellos candidatos que postulaban en los primeros lugares han resultado elegidos, ¿no? Justamente por la ubicación en la lista, y por eso es que el voto preferencial, recuerden que es un mecanismo en el cual el ciudadano o ciudadana reordena esa lista, ¿no? Entonces, y nosotros lo que decíamos es que eso, con la aplicación concurrente de la paridad y la alternancia, podría generar una distorsión. Y incluso hicimos algunos análisis de cuántas más mujeres podrían haber resultado elegidas si no se tuviera el voto preferencial. Pero aún así hemos tenido un porcentaje importante, ¿no? Casi del 40% de mujeres congresistas en este Parlamento, que creo que es importantísimo también destacar, y que además recordemos que era la última vez que se iba ya a aplicar el voto preferencial, que era en esta elección. Ya está eliminado y solamente se iba a aplicar en este proceso electoral. Digamos, pudieron haber seguramente algunas mujeres elegidas, más de las que hemos tenido ahora, pero bueno, ese es lo que nosotros ya habíamos advertido en su oportunidad, ¿no? Y lo otro, bueno, efectivamente hay varias instituciones, ¿no?, que vienen promoviendo los derechos políticos de las mujeres. El jurado, digamos, de manera permanente viene desarrollando programas de formación política dirigidos a mujeres lideresas, de organizaciones sociales aquí y en algunas regiones del país. Vamos incluso a empezar ya, se va a aprobar el nuevo Plan Nacional de Educación y se va a focalizar estas actividades de manera permanente durante 3 años consecutivos, y en época electoral capacitamos a las mujeres candidatas, también a las congresistas, siempre también trabajando con otras organizaciones, ¿no? Con PNUD, con IDEA Internacional, con las organizaciones de mujeres de manera conjunta. Entonces, sí hay organizaciones también de sociedad civil, Flora Tristán, Manuela Ramos, que vienen también trabajando estos procesos
de formación, ¿no? Y liderazgos de las mujeres. Así que bueno, igual cualquier información está disponible también en las plataformas institucionales. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para la congresista Caro Garay. Congresista Luz. Creo que no está. Entonces vamos a pasar a la pregunta para la historiadora Mariana Mull. Doctora Mariana. Aquí estoy, estaba cerrado. Ya, disculpe, ya estoy, aquí estoy. Okay. La pregunta es, ¿cuáles cree usted que fueron las causas por las cuales se les otorgó el voto a las mujeres recién en el año de 1955? Interesante, ¿no? Mire, el punto, en mi opinión personal, no soy un especialista en el estudio de mujeres y de su problemática, ¿no? En nuestro país demoró tanto por las dictaduras que hemos tenido. O sea, recordemos que después del general Óscar R. Benavides en los años 30, ya viene, sí, un interregno con Prado, pero el presidente Prado no era pues un hombre, sí era democrático, era un hombre que decía, deja así, de nada va a pasar, aquí los problemas se arreglan solos, ¿ya? Así hablaba. Después viene Bustamante, ahí hay una apertura democrática, y ahí creo que hay, con el APRA hay un gobierno, Bustamante llega al gobierno con el APRA, era un congreso aprista, pero no lo dejan gobernar, eso nos guste o no nos guste, así era, yo me acuerdo, yo era chica, ¿ya? No había, yo era niña, yo me acuerdo, no se podía conseguir alimentos básicos, ¿ya? Mientras eso era verdad, no había, me acuerdo de las dificultades para conseguir carne, para conseguir leche, para conseguir productos básicos, ¿ya? Y después viene el golpe de Odría. Entonces Odría capitaliza todo esto. Ahora sí quisiera hacer notar que el voto a la mujer no fue fácil en los países que se consiguió bastante antes, ¿no? Los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, las mujeres sí tuvieron que dar una lucha heroica. A nosotros no nos cayó de regalo. Yo no creo que fue un regalo que nos dio Odría. Yo sí creo, y aquí resalto la figura de las mujeres en ese momento, las primeras parlamentarias, sí tuvieron que luchar por un espacio, no era fácil. Los varones, como llaman en España, a los grandes líderes políticos, no les dejaban espacio. No fue gratuito que entraran mujeres al Parlamento. Sí tuvieron que, su tira y afloje en las listas parlamentarias, eso sí creo. Y sobre todo en el conteo de los votos, ¿no? Eso sí creo que eso es un tema que hay que resaltar. Y no olvidar esos momentos del año 55, no dejar pasar. No sé cuántas quedamos, pero todavía deben haber gente que hay, ¿no? En este momento, bueno, yo tengo 78 años, pero debe haber gente, ¿no? Y entrevistarlas, que este congreso, una de las cosas que puede hacer es entrevistar el testimonio de muchas mujeres, ¿no? No solo sacar sus fotos, no solo sacar esas fotos que ya son, no, sino qué sentían ellas cuando votaron. Ya, yo creo que yo lo recuerdo hablando muchísimo en mi casa, mi mamá era de las liberales, de las que estaba ahí y empujaba adelante. Y ella era belaundista, pero no sé si hoy sería belaundista. Gracias. Gracias, doctora. También tenemos aquí otra pregunta. La puede responder la doctora Mariana o la doctora Suito. Dice, ¿son las mujeres más confiables en el ejercicio de liderazgo y de representación política? Bueno, vamos las dos. Primero, Milagros, y si que hay un sitecito, hablo yo. Usted puede empezar, no hay problema. Bueno, yo creo que esto de decir que las mujeres somos más honestas que los hombres es cuestionable. Hay mujeres más honestas y hay hombres más honestos que la mayoría, ¿no? Sí creo que en el Parlamento peruano, en las primeras mujeres que entraron, sí quisiera yo destacar algunas, ¿no?
En este momento, claro, está la congresista Pérez Palacios, ¿no? Matilde Pérez Palacios, y yo quisiera acá destacar a un personaje que yo creo que en algún momento hay que rendirle un reconocimiento como la que introdujo el tema del patrimonio cultural. Primero está la doctora Marta Hildebrand. Y hay un libro publicado por ella en el Congreso en el año 2000, me parece que salió el año 2001 o 2000, creo que tiene la fecha 2000. Pero en ese momento hay dos mujeres en el Parlamento, para mí, que hicieron lo que no hizo ningún hombre. Eso así de claro. Una es Marta Hildebrand y la otra es una que fue congresista por la libertad, es la señora María Ofelia Cerro Moral. Yo creo que esas dos mujeres, Marta vive, tiene 95 años, tiene todas las limitaciones propias de una persona de 95 años, pero creo que ellas dos merecen un reconocimiento. Son personas honestas, no hay ninguna duda de su honestidad. Claro que hay unos congresistas, unos voy a dar ahora. Ya. Pero en el tema en el que yo trabajo, esas dos mujeres han hecho una importante contribución que yo, ojalá que les dé tiempito para reconocerles. Gracias, doctora Cito. Bueno, siguiendo un poco lo que ha señalado Mariana nomás. Sí, Mariana, sí, bueno, en efecto creo que es importante reconocer, ¿no? Que no ha sido sencillo este proceso, ¿no? Y también es cierto, ¿no? El movimiento sufragista, y creo que los movimientos más importantes fueron los de Estados Unidos y los que se lidiaron en Inglaterra, ¿no? Digamos, esta línea un poco más radical llamada Suffragette, y creo que ahí recomiendo, y los que no han visto esta película también de las sufragistas, ahí me queda claramente un poco estos recursos, ¿no? Que tuvieron, incluso alguna de ellas tuvo que, digamos, murió en ese intento, ¿no? Para llamar la atención y poder, digamos, lograr, ¿no? Este proceso del reconocimiento del derecho al voto, que en estos países, como bien también lo ha mencionado Mariana, pues se dio en los años 1900, el primero fue en Estados Unidos, fue entre 1919 y 20, ¿no? Que se aprueba, y en el caso de Inglaterra fue en dos momentos, 1917 y para mujeres mayores de 30 años, y luego en 1928 ya el voto para todas las mujeres. Entonces, todos esos procesos también de algún modo influyeron en América Latina, ¿no? Entonces, en otros países como Argentina, que también iniciaron estos procesos antes que nosotros, y como bien también se ha dicho, fuimos el penúltimo. El primero fue Ecuador, ¿no? En la región, y ya nosotros casi al final. Pero creo que lo importante es, creo, reconocer que la igualdad de género, digamos, consiste en reconocer, ¿no? las mismas capacidades de las mujeres con los hombres, lo que no ha estado sucediendo justamente, ni reconociendo el marco constitucional ni legal, ¿no? Durante todas estas décadas, las cuales, y de manera reciente, si uno mira, bueno, 60 años tampoco es que sea mucho, ¿no? O sea, ha sido reciente también el derecho que se ha conseguido, que han conseguido muchas de nuestras de estas mujeres que decidieron, ¿no? Participar en la vida política o impulsarla. Soy la Aurora Cáceres, por ejemplo, una precursora reconocida, ¿no? Que funda Feminismo Peruano en el año 1924, y ella impulsa también estos procesos, va a la Comisión Interamericana de Mujeres también, ¿no? A impulsar, ¿no? Y abogar por los derechos de las mujeres, en fin. Y hay otras también precursoras importantes, ¿no? Que han hecho posible que incluso ya tuviéramos elegidas a 8 diputadas, entre ellas doña Matilde Pérez Palacio, a quien en algún momento también se le reconoció en el Congreso, su notable participación.
y también doña María, recuerdo, María Mercedes Gotuso, ¿no? De Colina, Eleonora Silva también, dentro de ellas, y una senadora que fue Irene Silva de Santolaya, digamos, ¿no? Fueron 8 diputadas y una senadora, las primeras congresistas o parlamentarias, ¿no? Que fueron elegidas en el año 56, del periodo 56 al periodo 62, ¿no? Que duró el mandato. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Reconocer este enfoque, el enfoque de género con el que deben, digamos, analizarse y comprenderse, ¿no? Las relaciones de poder en el ámbito de la participación política de las mujeres. Tenemos otra pregunta para usted. Es una consulta, dice. En las listas al Congreso, la alternancia se da si el candidato a la presidencia es varón. En las demás listas de provincias, ¿puede comenzar con un varón o tiene que ser obligatoriamente una mujer? O viceversa. Asimismo, en las listas a la regiduría, si la candidata a la alcaldía es mujer y luego ya seguir un varón, una mujer, hasta completar la lista. Bueno, en ese caso la norma es clara, ¿no? La norma de paridad y alternancia se aplica a las listas. Entonces, digamos, contabilizamos de la lista, ¿no? No la cabeza de lista. O sea, no estamos haciendo el cálculo a partir de la cabeza de lista, sino en las listas de candidatos, tanto al nivel municipal y o regional, digamos, ¿no? Entonces, eso está así claramente establecido ya en la norma que ha sido aprobada el año pasado. Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta para la doctora Mariana, por la experiencia que ella tiene. Dice, si bien es cierto, hemos ganado un espacio en todos los campos, ya sea económico, social, político, ¿cómo podemos ayudar a aquellas mujeres que aún no se atreven a participar o sienten un temor o algo o alguien les impide desenvolverse como personas que no solo están para ser amas de casa, sino que en la sociedad pueden significar el cambio de nuestra sociedad? Gracias. Yo creo, por mi propia experiencia, como le digo, yo no soy una estudiosa, pero sí puedo dar un testimonio, ¿ya? Yo creo que es cuestión de decisión. Es cuestión de decir, yo voy a hacer esto. Y de saber complementar con otras actividades que podemos tener, ¿ya? Yo sé que para destacar en un trabajo, en cualquier trabajo que uno haga, tiene que dedicarle muchísimo esfuerzo. Y generalmente la mujer tiene que compartir con las tareas de la casa, si es que tiene una familia. Eso es, ¿ya? Porque para muchas mujeres, sí, salgo a trabajar, pero también tengo que ocuparme de los hijos y de la casa. Entonces, aquí tiene que ser mutuo. No es fácil, no es fácil. Yo no digo que va a ser fácil. No digo que hay una receta. Estos son temas muy humanos. ¿Cuánto queremos destacar en un tema? Hay mujeres que pueden decir, no, yo me siento muy bien así como estoy, no tengo ningún problema. Y hay que dejarlas. ¿Por qué tenemos que pretender cambiarlas? No, ya está. Así es. Pero la que verdaderamente quiere, que se fije bien si quiere casarse y si quiere, o juntarse, o como quieran llamarlo, y si quiere, qué tipo de, que acuerden, que haya un acuerdo mutuo sobre estos temas. Esa es mi posición. No voy a entrar a hacerme mi propio psicoanálisis de por qué, por supuesto que hay amigas mías que me dicen, si viviera Franklin, tú no harías esas cosas. Por supuesto que las haría, les digo. Era cuestión de conversarlas, de ponernos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, este es el tema, ponerse de acuerdo. ¿Ya? Ese es el punto para mí clave. Y sobre todo si uno decide pues estar sola. Yo también, a mí, cuando yo enviudé tenía 56 años. Y la gente me decía, tienes que rehacer tu vida. Así claro que voy a rehacer mi vida, por supuesto. ¿Acaso me voy a echar a llorar? Eso no es lo que quería Franklin. Franklin siempre me decía, y aquí va a ir el tema, ya, escoge tu tema y que nadie sepa más que tú. Y en esas estoy. Porque ahora sí ya todos mis hijos estaban grandes, ya no me necesitaban, entonces así es. Y mi consejo es, piensen bien qué cosa quieren hacer en la vida. Y
todas, gracias a Dios, tenemos ahora acceso a una educación en el Perú. Y eso es para mí importantísimo, el acceso a la educación. Y eso es clave. Gracias. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. En realidad quisiéramos responder que las excelentes ponentes que tenemos el día de hoy como invitadas respondan a todas las preguntas que tienen, pero nos ha ganado el tiempo. Lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Y vamos a pasar a continuación con las palabras de cierre a cargo de Gaby Fuentes Munarriz, coordinadora del programa Mujer, Derechos y Oportunidades. A quien cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas nuestras destacadas panelistas que han participado el día de hoy. A Milagros y Anet Suito Acuña, Mariana Muldepiz y Luz Milagros Cáguara y Gambini. Ha sido muy ilustrativo y motivador poder escucharlas. Así como lo mencionaron, el sufragio femenino significó el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y el punto de partida para la participación política de las mujeres hasta alcanzar la paridad y alternancia. Aún nos quedan grandes desafíos en los espacios públicos y privados, como la igualdad de derechos y oportunidades, ampliar la participación en todas las esferas de la toma de decisiones y terminar con la violencia. Invocamos a hombres y mujeres a trabajar las actitudes, comportamientos, modo de pensar y de actuar al interior de sus familias, porque solo así gana la sociedad, gana el país y ganamos todos. Asimismo, agradecer también a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Matilde Fernández, por promover constantemente estos espacios de diálogo en beneficio de los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien. Estimados participantes, la videoconferencia ha concluido. Agradecemos muy especialmente a los expositores por sus excelentes ponencias que dieron realce a este evento y a ustedes muchas gracias por su asistencia.